proféticos, son cumplimiento de la profecía, pero ahora en la iglesia adventista, porque vimos lo que Dios anunció que iba a pasar durante el tiempo de los 7 truenos, y ahora vamos a ver qué pasa en el tiempo preparatorio, o sea, el tiempo de tardanza que habría desde que el tiempo de los pioneros hasta nuestro tiempo, el tiempo en que todas las vírgenes cabecearían y se dormirían y se cerrarían sus ojos hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Entonces, los anuncios de la palabra profética más segura se tenían que cumplir, sí o sí. Y como está anunciado en las Escrituras, y Dios le mostró a Guillermo Miller y a Elena de White, antes y durante el desarrollo de la apostasía alfa, entonces, ¿qué pasaría? Elena de White y los pioneros, Dios les mostró que estaban contaminados con los errores heredados de los paganos y los papistas, y no conocían la verdad, no conocían al verdadero Jesús. Ahora, estas son declaraciones muy claras, porque a veces nosotros llegamos a pensar, o algunos hermanos piensan, que los pioneros conocían la verdad. Pero la declaración de Dios y el anuncio de Dios es que no era así. Por eso tenían una misión que hacer. Primero tenían que recuperar el conocimiento de la verdad para que después pudieran cumplirse el resto de las palabras de profecía. En Primeros Escritos, página 243. O sea, esto es lo que le dijo Dios a Elena White después. ¿Cuándo? En 1858. Habían pasado 14 años y ellos, algunos creían que habían recuperado el conocimiento de la verdad, pero no, estaban equivocados. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres. O sea, ¿qué es lo que Dios le dice? Que ellos tenían errores y habían creído en tradiciones de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. O sea, la única forma de volverse por completo a Dios y a su palabra era estudiando la Biblia y manteniéndose firmes en el principio de solo escritura. Entonces, ¿cuál es la pregunta, hermano Jason? Entonces, fíjense que después otra cita, la siguiente cita que Dios lo que Dios le mostró a la White. Vi que estos que aguardaban, o sea, el pueblo adventista, no habían sido todavía aprobados como debían serlos. No estaban exentos de errores. O sea, el pueblo adventista, ¿qué tenía? Errores. Y vi la misericordia y la bondad de Dios manifestada al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras. ¿De dónde obtendrían el conocimiento de la verdad? ¿Cómo se desharían de los errores? Solo con las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué tenía el pueblo adventista? Errores introducidos en la iglesia por los paganos y los papistas. O sea, el pueblo adventista no se había liberado de los errores, estaba lleno de errores. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. ¿Qué le está diciendo Dios? No están guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque todavía no se dieron cuenta de los errores que tienen. Entonces, para realmente guardar los mandamientos, tienen que deshacerse de esos errores. Y bueno, eso era importante para todos nosotros. Entonces, cuando se hicieran de todos los errores heredados de los paganos y los papistas, cuando recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra, que era el primer trabajo del pueblo adventista, y hallaran a Jesús, fíjense, tenían que encontrar a Jesús, porque no lo conocían. Por eso Jesús dijo, he dejado delante de ti una puerta abierta, porque tienen que encontrar la puerta, y Jesús es la puerta. Y recién después de encontrar a Jesús, al verdadero Jesús, no al que ellos conocían, podrían entrar al reino de Dios. Entonces se produciría el verdadero reavivamiento de la piedra primitiva y volvería a ser derramada la lluvia temprana que hace germinar y crecer a la verdadera semilla de trigo, hasta llegar a tener fruto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 121. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades.
El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. O sea, el primer trabajo del pueblo adventista era que existe el rodeamiento de la piedad de la iglesia primitiva, pero para eso necesitaban conocer la verdad echada por tierra. Necesitaban recuperar el conocimiento que tenía la iglesia primitiva. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. O sea, ¿por qué Dios no podía derramar la lluvia temprana sobre ellos? ¿Por qué no podían nacer de Dios? Porque no conocían la verdad. No conocían lo que Jesús les había explicado a los discípulos en los 40 días que estuvo con ellos después de resucitar. Porque Jesús resucitó, fue al cielo, llevó las primicias y volvió. Y estuvo 40 días con los discípulos después de abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, explicándoles justamente la verdad acerca de él y del Evangelio, para que comprendieran cuál era la promesa del Padre. Entonces, recién ahí, después de entender el Evangelio, pudieron recibir la promesa del Padre, pudieron recibir el Espíritu Santo de la promesa, y pudieron nacer de Dios y recibieron poder, y empezaron a ser transformados a imagen de Jesús. Ahora, el pueblo adventista, para que eso sucediera, debía recuperar el conocimiento de la verdad y debía deshacerse de los errores. Y la próxima cita es clara, esto es lo que sabían ellos. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, ¿cuál es el evangelio primitivo? Irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. O sea, el pueblo de Dios dejó de recibir la ayuda temprana únicamente por causa de la apostasía y volverán a revivir con el revelamiento de la fe y prácticas primitivas. Entonces el pueblo adventista tenía un trabajo que hacer. Y como dice Elena, en la próxima cita que está en Evento de los Últimos Días, página 192, justo un año antes de que Dios mandara el mensaje de Waggoner y Jones, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. O sea, porque hay que preparar el camino. Hay que hacer lo que hizo Jesús con los discípulos por 40 días, explicándoles cuál era la verdad. Porque eso que Jesús sembró en la mente y el corazón de ellos es lo que ellos empezaron a sembrar después. Es lo que predicó la iglesia primitiva por 1260 años, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Entonces, y Dios le sigue mostrando cosas a Elena White y le dice que, bueno, que por ahí ellos podían llegar a entenderla, o si no, le iba a entender la generación, la última generación, la que se preparara y preparara el camino a Jesús. Dijo el ángel, cuenta ella, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Esta es la segunda visión del santuario, donde le muestra cosas que necesitaba entender para entender el santuario. Y le dice, Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo, del santuario celestial. No la ha cerrado, pero en cualquier momento se va a cerrar, como Jesús contó, cuando las vírgenes sensatas estén preparadas y entren con el esposo a las bodas y se cierra la puerta. Pero, ¿qué le dice el ángel? Todavía no se cerró. En 1844 Jesús se levantó a hacer una obra y en cualquier momento se puede cerrar la puerta del lugar santo. Y ha abierto una puerta del lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Y esta es la promesa. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio, porque para ellos el santuario era un misterio. En cambio, los discípulos de la iglesia primitiva lo entendían claramente, porque ellos eran parte del templo de Dios. Entendían el significado de la profecía del santuario, entendían la obra que Jesús hacía, entendían todos los aspectos justamente de la profecía. Y ellos eran el templo de Dios. Ahora, los que entendieran, los que esperaran pacientemente, comprenderían el misterio, o sea, comprenderían correctamente la doctrina del santuario. Y la última frase de esta visión es la siguiente. Jesús dijo a los ángeles, dice, ella escuchó, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos que lo hallaran, porque habría que encontrar todavía a Jesús. El pueblo adventista no lo había hallado, no conocía a Jesús. Conocía algo de Jesús,
pero no podía diferenciar claramente la verdad de la mentira. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, ¿no? Y dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, ¿no? Porque tiene que haber una esposa que tiene que ir con él a la batalla. Entonces todo esto lo entendería el pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios. Pero lo primero que habría que hacer sería que encontrar a Jesús. O sea, todos los que hallaran a Jesús, todos los que comprendieran quién es el verdadero Jesús, comprenderían la obra de Jesús en el santuario, ¿no? Iban las dos cosas unidas. Pero eso es importante, el pueblo adventista no conocía el verdadero Jesús, ¿no? Porque lo que conocían lo habían traído a sus iglesias y habían heredado todos los errores de los paganos y los papistas. Entonces ninguno, ni los que venían de la conexión cristiana, que eran arrianos, ni los que venían como Elena de la iglesia metodista, que eran trinitarios, conocían a Jesús. Ninguno lo conocía. Entonces, pero como Dios le mostró a Guillermo Mille en su sueño y también a Elena White, los pioneros, en vez de completar la obra de la Reforma, introducirían joyas y monedas falsas, falsas doctrinas y falsas profecías en medio de la iglesia adventista, producto de los errores de los paganos y los papistas, de los cuales no se habrían deshecho, porque ellos creerían que eso es la verdad, y no se darían cuenta que lo que estaría introduciendo serían joyas y monedas falsas. Y eso pasó, porque los pioneros empezaron a introducir joyas y monedas falsas. ¿Cuándo? Cuando empezaron a defender, esto está al revés, al defender los errores de los paganos y los papistas en los que ellos creían. Algunos de estos errores quedaron registrados en las publicaciones de las primeras visiones de Elena White, a las que ellos les agregaron una interpretación errónea, y en los escritos que después fueron atribuidos a Elena White, como algunos que aparecen en primeros escritos y en la historia de la redención. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender, porque por obra de los lobos, el pueblo adventista, nosotros este tiempo, creemos en un engaño. Tenemos que entender claramente qué es lo que Dios le inspiró a Elena White, lo que Dios dijo, cómo tenemos que usar sus testimonios, y no usarlos como se están usando en la iglesia adventista. Entonces, bueno, a eso tenemos que dedicarnos a estudiarlo. Tenemos que estudiar todo lo que Dios dijo, en su palabra primero, de cómo Él inspiraría a los profetas, de qué es un profeta, y qué pasó con los testimonios de Elena White, y escucharlo en boca de Elena de White, cosa que el pueblo adventista en este tiempo no conoce, porque se nos quiere hacer creer, como con la Biblia, que todas las palabras que aparecen ahí fueron inspiradas por Dios. Cuando Dios nos dijo, por ejemplo, que en nuestras Biblias hay muchas palabras que incluyeron los sabios de Roma para defender las doctrinas de Roma. Entonces, las palabras de nuestras Biblias no son todas inspiradas por Dios, algunas son inspiradas por Satanás. Eso es lo que Dios nos dijo claramente. Y nos dijo cómo tenemos que arreglar nuestras lámparas. Por eso las vírgenes, al despertarse, tienen que arreglar sus lámparas. Tienen que darse cuenta que lo que tenemos en nuestras manos, nuestras Biblias, son copias de la Biblia católica, que Lutero sacó ¿de dónde? De Roma. Y que en esas Biblias están las palabras de los sabios de Roma, que ellos introdujeron, en algunos casos agregando y en otros cambiando las palabras de la Biblia originales para defender las doctrinas de Roma. Ahora, ¿eso tiene arreglo? Sí, tiene arreglo, y un claro arreglo, y muy claro. Dios no nos puede pedir que tengamos fe en su palabra si no hubiera una forma clara de entender y diferenciar la verdad de la mentira. ¿Sí? Y con los testimonios de White, Dios nos dejó una instrucción muy clara. Y vamos a ver que en nuestra iglesia se están usando esos testimonios en el modo que Dios dijo que no los usemos. Entonces sigamos adelante con nuestra historia. Todo esto lo vamos a ver. Estamos haciendo una descripción histórica rápida, porque hay mucho material. Por ejemplo, hoy recibí de un hermano 5 documentos donde estudió todo esto detalladamente. Y hay una cantidad impresionante de información. Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo leer eso, porque también nos podemos confundir, porque hay cosas contradictorias.
Entonces vamos adelante con la historia de la Iglesia Adventista. En el año 1863 el pueblo adventista se constituyó como iglesia, estableció una organización, creó la Conferencia General y en el acta de constitución definió cuál es el camino que la Iglesia Adventista nunca debe seguir, para no seguir las huellas de Roma y de las iglesias protestantes caídas en el camino de la apostasía. Ahora, para los adventistas eso estaba muy claro, porque habían sido perseguidos y expulsados de sus iglesias, y por hacer esa obra esas iglesias habían caído. Entonces, esto está en los apuntes bibliográficos de Ellen White y de la Iglesia Adventista. El primer párrafo lo encontramos en 1 Bio 453, párrafo 2, página 453, párrafo 2. Y ellos establecieron y lo dejaron escrito ahí. Y todos firmaron esas actas, que el primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. ¿Por qué? Porque cuando alguien establece un credo y le dice a otro lo que debe creer, se pone sobre él. Y quiere que el otro se someta a él, que suponga que él conoce la verdad. Y en vez de ir a Dios y a su palabra, siga a los hombres, porque eso es lo que hizo Roma. Entonces el primer paso a la apostasía es levantar un credo. Lo que hizo Roma en el credo de Nicea, con el credo de Nicea y después con el credo de Constantinopla y después sus otros credos. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. Entonces, a ver, ¿sos cristiano? ¿Crees en el credo? ¿Sos adventista? Si no crees en el credo adventista, no sos adventista. Y eso es un pecado. Porque el pueblo adventista no es pueblo adventista por creer en un credo. Al contrario, Dios por medio de Ellen White nos indicó que nunca tenemos que creer en un credo, ni hacer un credo. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. A ver, ¿creen en el credo o no creen en el credo? El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo, como hizo Roma. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. ¿Para qué? Para extirpar la herejía. Entonces, ese es el camino que siguió Roma y las iglesias caídas y la iglesia adventista nunca debía seguir. Por eso, en el párrafo 4, de la página 454, párrafo 3, ellos establecieron claramente esto. Y nadie se tendría que apartar. ¿Qué dicen? Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? No como institución, como iglesia, como pueblo. Los que crearon la iglesia dicen, la Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe, que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo, porque ellos sabían que tenían que recuperar el conocimiento de la verdad. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. O sea, nunca la iglesia adventista tiene que tener un credo. ¿Qué es un credo? Un conjunto de creencias fundamentales que definen la fe del pueblo adventista o de la iglesia católica o de una iglesia luterana o metodista. Y terminan diciendo, no estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo, o sea, en que constituirnos como iglesia para convertirnos en parte de Babilonia, en Babilonia. O sea, porque no tenemos que dar el primer paso, definir un credo. Entonces nos organizamos, pero dejando claro que nunca la iglesia adventista debe tener un credo ni seguir el camino a la apostasía. Pero contrariamente a lo establecido al constituir la iglesia en el año 1872 en forma anónima, y acá aparecen dos personajes llamativos. James White, Jaime White y Urias Smith publicaron un conjunto de principios fundamentales de su fe personal, lo que ellos creían, que incluyen, aparte de las joyas y monedas falsas en las que creían. Porque ellos publicaron eso. Ahora, no lo publicaron en nombre de la iglesia. Dijeron que creían eso. Pero después, con el tiempo, como sabemos que hacen los hombres, se lo tomó como una tradición diciendo que esa era una declaración de principios fundamentales de la fe de los pioneros. Y no es así. Esa era la fe, lo que creían ¿quién? Jaime White y Urias Smith. Luego, le agregaron 3 principios adicionales. Ahora, pero lo que nosotros podemos darnos cuenta claramente es que por no haber llegado a ver en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía y no haber arreglado sus lámparas, ellos no se habían dado cuenta que
el origen de sus creencias arrianas era el credo de Nicea. Porque ellos eran arrianos, tenían el mismo credo que Arrio. Aunque ellos lo planteaban de un modo distinto, en el fondo era lo mismo. Pero no se dan cuenta que ese era el credo creado por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, porque fue creado por Balaam, por Arrio y por los otros apóstatas, todos los cuales eran miembros de ¿quién? De la escuela de Alejandría, y tomaron todos los conceptos sacrificados a los ídolos para crear ese credo. El credo que desde el año 325 después de Cristo hasta el Concilio de Constantinopla del año 381 después de Cristo unió a católicos arrianos y católicos trinitarios en un credo común, porque a partir de ese momento Constantino dividió a las iglesias del imperio, las iglesias católicas del imperio, entre obispos arrianos y trinitarios, y hubo una pelea constante, hasta que finalmente en el año 381, Teodosio I el Grande, como lo llama Roma, estableció que justamente la Iglesia Universal del Imperio creería en la Trinidad, y restableció en sus puestos a los obispos trinitarios que habían sido sacados en medio de la pelea, y a los arrianos los expulsó. Pero desde el 325 al 381 la Iglesia Católica tuvo un credo común. Y en el 380, cuando se manda a perseguir, asesinar a los cristianos que no creían en el credo de Nicea, en eso están unidos arrianos y trinitarios. Ahora, entonces esto es un pequeño párrafo de lo que Jaime Huey y Uriah Smith publicaron. Entonces, fíjense lo que dicen, que esto es una sentencia concisa de su fe, de los puntos más prominentes de su fe. Entonces están diciendo, esta es nuestra fe. Eso es lo que dijeron Jaime Huey y Uriah Smith. No es la fe de todos los adventistas, ni de los pioneros. Es lo que Jaime Huey y Uriah Smith querían dejar inmortalizado. ¿Por qué? Bueno, tendrían que explicarlo ellos. Entonces, primera creencia. Ellos creen que la fe de ellos es que hay un solo Dios. Y ese Dios es personal, una sola persona. O sea, creen que hay una sola persona que es Dios. Y es un ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito, en conocimiento, en sabiduría, en santidad, en justicia, etc. Ahora, este es lo que ellos creían, que hay un solo Dios, una sola persona que es Dios, dicen ellas. Después, por eso hay que entender de qué se trata lo que dicen, porque aparentemente dicen una cosa, pero después vamos a ver que dicen otra. Y creen también que hay un Señor, Jesucristo, ¿no? There is un solo Señor, one Lord, Jesus Christ, el Hijo del Eterno Padre, el que es uno, ¿con quién? Con Dios, y creó todas las cosas. Entonces, ¿qué dicen? Hay una persona que es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque toman la palabra Dios como un título personal. Entonces, el Dios Padre, como algunos le dicen, es el que es Dios. Porque el Padre es Dios, y ese es un título. Y solo Él tiene ese título. No hay otro que tenga ese título. Ahora, tiene un hijo que es Jesús, que fue engendrado por el Padre. Y tiene la esencia del Padre. Es poderoso, porque Él creó todas las cosas. O sea, es tan omnipotente como el Padre, porque tiene su naturaleza. Ahora, lo único que no tiene es el título de Dios, y tiene el título de Señor. Esa es la única diferencia con el credo de Nicea de lo que creían Jaime Huey y Uriah Smith. Pero esa es la única diferencia con lo que creía Arrio. Después no hay otra diferencia. Entonces, ¿y qué creían? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Es la presencia del Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, no una tercera persona. Eso es lo que creían ellos. Ahora, ¿pero cuál es el credo de Nicea? Vamos al credo de Nicea. ¿Qué dicen ellos? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacer de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor Jesucristo.
hasta aquí no hay diferencia. El Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre. Y eso también lo creían nuestros hermanos, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, dice Roma. ¿Por qué? Porque para Roma una persona es Dios si es una hipóstasis de la sustancia divina, o sea, por su naturaleza. En cambio, ellos decían, no, Dios es un título. Pero en cuanto a Jesús, decían que fue engendrado del Padre, la sustancia del Padre, o sea, tenía naturaleza del Padre, era como el Padre, poderoso, omnisapiente, omnipotente, luz de luz. No decían que era Dios verdadero y Dios verdaderos. ¿Por qué? Porque usaban la palabra Dios como un título. Engendrado, sí. Consustancial al Padre, sí. Mediante el cual todas las cosas fueran hechas, sí. ¿Por qué? Por el concepto de Dios agente, el Dios Padre en la creación. Ellos lo tenían. Ahora, ¿pero dónde apareció todo esto? En el Creo Nicea. ¿Y de dónde viene el Creo Nicea? De Platón. Los conceptos que están acá vienen de los filósofos griegos y especialmente de Platón. Y creen en el Espíritu Santo. Entonces, este es el credo común entre arrianos y trinitarios, porque no se habían puesto de acuerdo en definir el Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la sustancia divina, cosa que sí hicieron en el Concilio de Constantinopla. Pero esto es lo que reflejaron después los sabios de Roma en la Biblia, y por eso nuestros hermanos, al leer sus Biblias, encontrar esto, creían eso. No creían que el Espíritu Santo fuera una tercera persona, pero creían todo lo que estaba en las Biblias porque esto quedó reflejado en la Biblia católica. Entonces, ¿qué tenían ellos en común con el Creo Nicea? Lo siguiente. Primero, Jesús había sido engendrado por Dios, era hijo de Dios y tenía naturaleza divina del Padre, porque era todopoderoso, omnisapiente, el creador, y sostenía todas las cosas con su poder. Y por eso Jesucristo era el creador y sustentador de todas las cosas, las había creado como agente del Padre, usando su poder divino, que eran atributos de la naturaleza divina heredada del Padre. O sea, si alguien dice esto, para Roma, ¿qué es? Es otro Dios, porque tiene naturaleza del Padre, tiene naturaleza divina. Entonces hay dos personas que son Dios, porque Roma usa la palabra Dios no como un título, sino para definir la naturaleza que tiene una persona. Entonces, la única diferencia es la forma de usar la palabra Dios como un título, que solo asigna al Padre, o como Roma, por naturaleza. Entonces, si Roma veía o ve lo que ellos decían creer, y no había diferencia con el credo de Nicea, porque si había dos personas que tenían naturaleza divina, eran dos personas que eran Dios. Ahora, ¿y la diferencia cuál era? Los pioneros utilizaban la palabra Dios como un título, y lo utilizaban solo con el Padre. Acá que está de más. Y usaban el título Señor con el Hijo, y decían que había un solo Dios, el Padre, aunque el Hijo tuviera la naturaleza divina del Padre, la naturaleza de la cual había sido engendrado. En cambio, para Roma y para los arrianos, Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene naturaleza divina es Dios, como quedó reflejado en Juan 1, 1 al 3. Pero los pioneros decían creer en Juan 1, 1 al 3, pero daban vuelta a las palabras para tratar de acomodar lo que ellos decían, que en el fondo es lo mismo que dice Roma, no hacían nada distinto, solo que usaban la palabra de Dios como título. Ahora, nosotros no sabemos qué tenía en la mente de Jaime Juárez y Urias Smith, ¿no? Simplemente vemos lo que hicieron. Y ellos creían que el Hijo, al ser engendrado por el Padre, como había sucedido con Apolo y Zeus, ¿no? Apolo fue engendrado ¿por quién? Por Zeus. Entonces el Hijo no podía ser coeterno con el Padre. Había prioridad en la existencia del Padre. Y esto es lo que escribió en 1854 en la Review and Herald este hermano, Stephenson. La idea de padre e hijo supone la prioridad de la existencia de uno y la subsiguiente existencia del otro, ¿no? Decir que el hijo es tan antiguo como su padre es una contradicción de los términos palpables. Es una imposibilidad natural que el padre sea tan joven como el hijo, o que el hijo tenga la edad del padre. Si se dijera que este término solo se usa en un sentido acomodado, aún quedaría por demostrarse el por qué el Padre usa el título uniforme de la relación más estrecha y elevada entre Él y nuestro Señor, un término el cual
En su significado contradice la idea de la existencia coeterna y de la eternidad del Padre y el Hijo. No podrían haber usado términos más incompatibles. Entonces, ¿qué creían ellos? Que había un momento en que Dios había creado, no creado, sino engendrado el Hijo, como decía el Credo de Nicea, porque es un Hijo engendrado, no creado, ¿no? Porque engendrado de la sustancia. Pero esto es lo mismo que creía Arrio, ¿no? No hay diferencia. Tampoco se habían dado cuenta que esos conceptos habían sido reflejados en nuestras Biblias por los sabios de Roma, dando origen a los cadáveres de los dos testigos. Fíjense lo que Dios le mostró a Nahuay, que está en Periodos Escritos, páginas 220 y 221. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué le mostró Dios? Que los sabios romanos cambiaron las palabras de la Biblia, que todas las palabras que tenemos en nuestra Biblia no son inspiradas por Dios. Las palabras que originalmente estaban en los dos testigos sí eran inspiradas por Dios, pero lo que quedó no. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ¿qué cambiaron? La Biblia católica, ¿cuándo? En el siglo IV. Por eso todos los textos que Erasmo de Rotterdam usó de los textos griegos más antiguos para crear el texto recibido que le dio a Lutero, con el cual tradujo nuestras Biblias, eran textos tomados de los originales, ¿no? Las copias griegas de la Biblia católica, que ya tenía los cambios. Ahí están las palabras de los sabios de Roma, que confundieron lo que era claro y lo inclinaron hacia su tradición para poder enseñar las doctrinas de Roma con la Biblia. Por eso, como cuando vimos en anexo 5, creo, que es verdad, lo que Dios le mostró a Juan es verdad, porque mostramos claramente, vimos claramente muchos cambios, que son cosas, son palabras sabios de Roma que son contrarias al resto de la palabra de Dios, y es evidente. O sea, cuando uno pone línea sobre línea todo lo que Dios dijo en su palabra, salta a la vista claramente cuáles son los falsos testimonios que pusieron los sabios de Roma en nuestras Biblias. Ahora, nuestros pioneros no se habían dado cuenta de eso, o no habían hecho el trabajo que tenían que hacer, y usaban los textos creados por los sabios de Roma para sostener su posición. Vamos a ver algunos de estos textos. Entonces, era por ver esos conceptos, justamente el credo de Nicea reflejado en sus Biblias, que ellos creían que sus creencias eran verdaderas. Por ejemplo, Hebreos 1, aquí compré dos versículos, 2 y 3, porque el primero dice que Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí le agregamos el credo de Nicea, por a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿quién es Jesús? El agente creador del Dios Padre, el concepto que introdujeron ahí, el credo de Nicea. Porque esto es una copia directa del credo de Nicea, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque es el Dios Hijo que tiene la sustancia del Dios Padre. Es engendrado de la sustancia del Dios Padre. Es, por eso dicen Dios de Dios, porque tiene naturaleza divina. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces uno lee lo que escribieron Jaime Juárez y Urias Smith de su credo personal, y están reflejando esto. Ahora, ¿de dónde lo sacaron? ¿Del credo católico o de Hebreos 1, 2 al 3? No sabemos. Pero no se dieron cuenta que esto y el credo católico es la misma cosa. Y vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 8, 5 al 6, porque ellos usan como fundamento esto, usaron como fundamento esto. Porque Pablo está hablando a los griegos, que creían que había muchos dioses, porque todas las personas que tenían la sustancia divina eran dioses, que los padres engendraban, los dioses padres engendraban hijos, que eran Dios, porque le heredaban la sustancia divina, porque eso es el fundamento del politeísmo pagano. Entonces, si hay dos personas que tienen la misma sustancia, que un padre engendra un hijo de su sustancia, como Zeus o Apolo, ya eso es politeísmo pagano. Ahora, los griegos de Corinto, en el tiempo de Pablo,
mezclando la filosofía con lo que ellos estaban aprendiendo, a veces se desviaban. Por eso Pablo dice que estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué dice aquí? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque los paganos tenían muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Esto es lo que creía Pablo. Solo había un Dios, Jehová, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo. Y acá, esto que yo les resalté en celeste, porque esto fue agregado. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que cuando ponemos línea sobre línea a todas las palabras de Dios, nos damos cuenta que esto es falso. Estas son palabras sabias de Roma, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces, ¿qué están diciendo acá? Que Jesucristo es el agente creador del Dios Padre. ¿No? Entonces, como Jaime Juárez y Urias Smith tomaron esos versículos con fundamento, dicen, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ahora, el Señor Jesucristo tiene la naturaleza del Padre, pero no es Dios. ¿Por qué? Porque es un título que solo se le puede dar al Padre. Porque ellos usaron el concepto de Dios como título. Pero ese no es un título. Hay un solo Dios, que es Jehová, y no hay otro más. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿quién es Jesús? Ese es el tema. Teníamos que encontrar a Jesús, porque ellos creyendo esto, no conocían a Jesús. Conocían al Jesús de Arrio, al Jesús de Atanasio, al Jesús de Roma, pero no al verdadero. Y en Juan 1, 1 al 13, el versículo 14, aparece justamente la síntesis del pensamiento de Platón, porque el verbo es un concepto que creó Platón, el Dios agente. El Dios agente por medio del cual el Dios supremo se relacionaba con todas las cosas y hacía las cosas. Entonces, ¿qué dice acá Juan 1, 1 al 3? Y el versículo 14. En el principio era el verbo. Ahora, el verbo es un nombre con mayúscula, pero en el Antiguo Testamento no aparece. Él solo aparece, ¿dónde? En la obra de Platón. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto para Roma? Que el verbo es una persona que estaba con Dios y que era Dios. Quiere decir eso que tiene naturaleza divina, como dice el credo de Nicea. Entonces hay dos personas que tienen naturaleza divina y que son Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, porque fue el agente creador, como dice el credo de Nicea. Y sin él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ya que el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién se hizo carne? El verbo. Entonces, ¿pero quién era el verbo? Era un Dios que estaba con Dios y que se llamaba el verbo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Nosotros estuvimos estudiando y lo vamos a ver más detalladamente después. Ahora estamos viendo lo que creían los pioneros. Pero lo que tenemos que hacer es arreglar nuestras lámparas y poner línea sobre línea toda la palabra de Dios para ver de dónde vienen estas cosas. Y por supuesto, ver en la historia de dónde vienen. Entonces, ¿qué pasó? La introducción y defensa de estos errores, porque si uno cree en esto, tiene que creer en todo lo que está asociado, que definió Roma, dio lugar al desarrollo de la apostasía alfa, que se manifestó en el año 1888, cuando muchos pioneros, que en ese tiempo eran dirigentes de la iglesia, rechazaron el mensaje enviado por Dios por medio de los pastores Vagones y Jones, especialmente su testimonio basado en Hebreos 2 sobre cuál era o es la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque el que cree que Jesús era un Dios, cuando se hizo hombre, ¿qué pasó? Y ahí vienen todas las discusiones que hubo en la Iglesia Católica después de la definición de la Trinidad. ¿Qué pasó con la naturaleza del Dios Hijo cuando se hizo hombre? Perdió esa naturaleza, dejó de ser Dios, porque para Roma ser Dios es tener naturaleza divina. Y empezaron muchas discusiones. Algunos decían que se había mezclado la naturaleza divina con la humana, y era como en el caso de los dioses paganos, Jesús era un semidios, que era mitad Dios y mitad hombre. Y bueno, Roma arregló eso diciendo que Jesús era, definiendo un dogma, Jesús seguía siendo 100% Dios,
seguía teniendo todos los atributos de su naturaleza divina y a la vez era 100% hombre. Ahora, ¿cómo se entendía eso? Y Roma lo arregló fácil, como siempre lo arregla. Es un misterio revelado a la iglesia. Ahora, ¿pero de qué se dieron cuenta Wagons y Jones? Leyendo la Biblia, y especialmente Hebreos 2, analizándolo, se dieron cuenta que Jesús era realmente hombre. Se había hecho hombre como nosotros y era en todo semejante a nosotros. En cambio, Roma había creado la doctrina por la cual el hombre, al pecar, había contaminado su naturaleza. Entonces los hombres heredamos su naturaleza contaminada por el pecado de Adán y nacemos pecadores. Entonces, ¿qué pasaba si Jesús heredaba esa naturaleza contaminada por el pecado? Nacía pecador y no podía ser un cordero sin mancha. Y nuestros pioneros que creían esos errores rechazaron el mensaje que Dios envió por Wagons y Jones. No todos, pero los dirigentes, porque no podían conciliar, ¿no?, sus ideas preconcebidas, los errores heredados de los paganos papistas, con el mensaje puro de la palabra de Dios, porque Wagons y Jones se basaron solamente en lo que decía Hebreos 2. Entonces, ¿qué sostuvieron ellos? Primero, que Jesús tenía nuestra misma carne y sangre, y no otra carne. Entonces acá hay unas conferencias que dieron posteriormente ellos, en 1895. ¿Por qué? Porque lo que ellos presentaron en 1888 fue destruido. Entonces las copias taquigráficas del mensaje en 1888 fueron destruidas. Solo que se conservaron las cosas que dijeron los dirigentes y Elena de White en esa conferencia. Pero por orden de nuestros dirigentes, las copias taquigráficas del mensaje que Dios envió por Wagons y Jones fueron destruidas. Entonces, ¿qué nos queda? Esto, por ejemplo. Entonces, en estas conferencias que dieron, en este caso Jones, predicó lo siguiente, sobre el mensaje del tercer ángel en la naturaleza de Jesús. ¿Y qué dijo él? En su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos todos. Por tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno, cuando dice en Hebreos 2 que vino de uno como todos nosotros, indica que, como todos, procede de uno. ¿De quién procede Jesús? De Adán. Es hijo del hombre, si no, no sería hijo del hombre. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de nosotros, retrocede hasta Adán. O sea, Jesús es hijo de Adán, según la carne. No tiene otra carne distinta a la nuestra. Esa es la conclusión a la que va a llegar. Cristo tomó la carne y sangre también mediante el nacimiento y descendió de Adán. Porque está escrito, era del linaje de David según la carne. Ahora, si Jesús no tuviera la carne de David, no sería el verdadero Jesús. Pero eso pasa con el anticristo, el Jesús de Roma, que no tenía nuestra carne. Así, del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. Y al escuchar eso a nuestros dirigentes, se le pararon los pelos. ¿Cómo decir esto? Jesús no tenía pecado. Esa es la primera contestación que les dieron. Pero ¿cuál es el problema? Es que el problema está en lo que ellos creían, que el pecado está en la carne, y no está en la carne, por si Jesús tenía nuestra naturaleza y no tenía pecado, quiere decir que nosotros no heredamos pecado de nuestra naturaleza. Y eso es claro en la Biblia, porque Dios lo define así. La doctrina que dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa es una doctrina de Roma, es una mentira, es un error. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo era la nuestra, porque era hijo de David según la carne, era hijo de Abraham, era la simiente de Abraham, era hijo de Adán, era nuestro hermano, era una oveja, si no, no hubiera sido una oveja. ¿Una oveja que no tiene carne de oveja es una oveja? No. Un lobo cuando se viste de oveja, ¿qué carne tiene? Carne de lobo, no de oveja. Pero Jesús era una oveja real, no era un lobo, no era otra cosa. Ahora sigue diciendo él, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos, y eso es lo hermoso del Evangelio. Porque Jesús, al poder vencer el pecado en nuestra carne, nos mostró el camino para poder vencer. Ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio. Este mundo no conoce ninguna otra carne humana, ni la ha conocido jamás, desde que se hizo necesaria la venida de Jesús. Ya que estaba haciendo Wagons y Jones, contradiciendo las doctrinas de Roma que sostenían nuestros pioneros. Por lo tanto, dado que este mundo conoce solamente una carne como la que nosotros poseemos, en su estado actual, en el momento en que el verbo se hizo carne,
porque ellos no se habían dado cuenta de algunos errores. Simplemente el único mensaje nuevo que trajeron es que Jesús se hizo carne tomando nuestra carne. Significa que fue hecho precisamente de la carne que tenemos. No puede ser de otro modo. Así es como Dios envió a su Hijo precisamente en la que es carne, es como la carne de pecado, como la carne de los pecadores. Y a fin de que sea carne como la carne de pecado, tiene que ser carne de pecado, o sea, nuestra carne. A fin de ser hecho carne, tal como es la carne en este mundo, tuvo que tomar precisamente la carne que había en este mundo, carne como la que nosotros tenemos, que es carne pecaminosa. Entonces él usó este término que da equívoco, porque cuando alguien escucha carne pecaminosa, lo asocia con carne con pecado. Ellos no están diciendo que la carne de Jesús tuviera pecado. Esto significa carne de los pecadores, no carne pecaminosa como usan nuestros teólogos. Eso es lo que encierra la expresión en semejanza de carne de pecado. Por lo cual debían ser en todo semejantes a sus hermanos. ¿Qué dice Hebreos? Que en cuanto a carne y sangre debía ser en todo. No en todas las cosas, pero sí en cuanto a la carne y sangre debía ser en todo semejante a sus hermanos. En cuantas cosas, en todo. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula de diferencia entre tú y él. Y entonces, en esa conferencia, fíjense, habían pasado casi 7 años de 1888. Y sigue siendo, así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo en la tierra, y le pregunta ahora al público, a los adventistas que estaban escuchando en la conferencia general, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy? Y se quedan todos callados, dice, y unos pocos en la congregación dicen, no, no fue diferente. ¿Y qué dice Johnson? Me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no, en alta voz. No fue diferente a nosotros, fue como nosotros. Sois muy tímidos, les dice. La palabra de Dios lo afirma así, dice. Y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ellos. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ellos, en que creamos el verdadero Jesús, creamos que vino en nuestra carne. Fíjense el mensaje, es claro. Este es el mensaje en 1888. Pero esto fue rechazado por nuestros hermanos porque creían que nosotros heredamos una carne pecaminosa y eso significa contaminada por el pecado, como le enseña Roma en su doctrina del pecado original, y pensaban que Jesús no podría haber tenido la misma carne que nosotros porque habría estado contaminado con el pecado. No se daban cuenta que el Jesús que no vino en nuestra carne es el falso Jesús, el anticristo, como Juan lo dijo claramente en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién niega que Jesucristo haya venido a nuestra carne? Roma y el falso profeta. Y lamentablemente, este mensaje que Dios le dio al pueblo adventista fue rechazado por muchos adventistas. Y vamos a ver que ahora el pueblo adventista, en su ceguera, también lo está rechazando. Y el segundo aspecto de lo que predicaron ellos es que Jesús no tenía nuestra mente, tenía la mente de Dios. O sea, porque el pecado, como Jesús le enseñó, ¿dónde está? En la mente y el corazón. Es lo que tenemos escrito en la mente y el corazón, no en el cuerpo. Ahora, ¿qué tenía Jesús escrita en la mente y el corazón? La ley de Dios. ¿Qué tenían Adán y Eva escrito en la mente y el corazón cuando fueron creados por Dios? A su imagen. A su imagen y semejanza moral. Tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Lo que Dios tiene escrito en su mente y su corazón lo tenían ellos. Y Jesús tenía escrito esa ley. Esa era la diferencia. Tenía nuestra carne, pero en su mente tenía escrita la ley de Dios. Por eso él pudo vencer al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque tenía el amor de Dios en la mente y el corazón. Y no pudo ser hecho, aunque fue tentado, Satanás no lo pudo hacer caer. Ahora, vamos a ver lo que dijeron ellos dijo Jones en esta segunda conferencia. Acá hay copio 2 párrafos nomás.
en relación con Cristo, no teniendo pasiones como las nuestras, ¿eh? Porque dijo, bueno, no digan que Jesús tenía las pasiones que nosotros tenemos, tenía nuestra carne, pero las pasiones vienen de lo que tenemos escrito en la mente y el corazón, no en nuestra carne. En todas las escrituras, sigue diciendo Jones, se nos presenta a Cristo como siendo como nosotros y con nosotros según la carne. Es del linaje de David según la carne, Romanos 1.3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8.3. Pero no vayáis demasiado lejos. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado, ¿no? O sea, no tenía en la mente la corrupción que tenemos nosotros. No impliquéis ahí su mente. Su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Jesucristo. Por lo tanto, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir, mente, que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2.5. Si es que Él hubiera tenido nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado a que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido. Pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos? También está corrompida por el pecado. Ese es nuestro problema. Lo que tenemos escrito en la mente y el corazón, como dijo Jesús, del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca malas cosas, y del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca cosas buenas. Por eso lo que Dios prometió no es cambiar nuestra carne aquí en la tierra, sino escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos reflejar la imagen de Jesús, para transformarnos en imagen de Jesús. Y esa es la obra que estaba haciendo la iglesia primitiva. Y termina diciendo el último párrafo, el ser humano tenía en un principio la mente de Dios. ¿Qué tenía escrito Adán y Eva en la mente y el corazón? Lo que Dios tenía escrito. Ahora, ¿qué pasó cuando Satanás le dio a conocer su ciencia? Escribió lo que él tenía escrito en su mente y su corazón, en la mente y el corazón de Adán y Eva. Eso es lo que pasó. El conocimiento de la ciencia del bien y el mal, de la maldad, no estaba en el fruto. Estaba en la mente de Lucifer. Y cuando Adán y Eva le permitieron que la escribió en forma inmediata. Y en forma inmediata, porque Satanás puede hacerlo, y lo hace en los que los buscan en sus meditaciones, y en forma inmediata, Adán y Eva tuvieron otros sentimientos, otras emociones que antes no conocían. Por eso Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Comiste del fruto? Y sí, había comido y le abrió la puerta a Satanás y Satanás le dio a conocer su ciencia y le escribió en la mente y el corazón de Eva y el de él. Y entonces sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos, tuvieron vergüenza, cosa que ¿quién le enseñó? Se escondieron, se hicieron taparrabos de hojas, etc. Entonces el ser humano tenía en un principio la mente de Dios, la perdió y en su lugar tomó, ¿qué cosa? La mente de Satanás. Eso es lo que pasó. Porque entonces fue como Satanás. ¿Cómo que Dios fue? Como Satanás. Porque eso es lo que pasó al conocer lo que Satanás tenía escrito en la mente del corazón. Fue como Satanás. Y el primero que llegó a reflejar plenamente el carácter de Satanás fue Caín, como dice Juan. Se convirtió en hijo del diablo. Entonces la lucha del hombre es justamente en poder volver por el Evangelio eterno a tener la mente de Dios. O puede elegir completar la obra de Satanás y llegar a conocer las profundidades de Satanás. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando el pueblo de Dios es probado y sellado, o cuando el pueblo está en la Gran Babilonia, al final del fuerte pregón, todos tengan el sello de Dios o la marca de la bestia, es que en todos los que tengan el sello de Dios van a haber recuperado la mente de Dios, van a tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Y todos los que hayan recibido la marca de la bestia habrán conocido las profundidades de Satanás, tendrán plenamente escrita en la mente del corazón la mente de Satanás. Entonces, este es el problema del hombre. Y Wagner y Jones apuntaron directamente ahí, y se dieron cuenta que este es el problema. Y apuntaron al Evangelio, porque por la fe Jesús venció y nosotros también podemos vencer. Ese es el mensaje de ellos. En Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres y Satanás resulta vencido. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como lo traduce Jan y también la versión alemana a partir del griego original. Sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, por eso Jesús es nuestro hermano en la carne.
teniendo un cuerpo de carne igual a nuestro, pero no tenía la mente que nosotros tenemos, una mente de pecado, la mente de Satanás, sino tenía otra mente, tenía la mente de Dios, la mente de su Padre, del mismo modo en que nosotros podemos llegar a tenerla. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que nacer de nuevo, de Dios, para que Él nos engendre de nuevo y Él pueda escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, esto es lo que posteriormente Elena White reflejó en sus escritos, especialmente deseados todas las gentes. No tenían toda la verdad, Wagoner y Jones, pero sí este mensaje era verdadero. Y eso es lo que más impactó a Elena. Y eso es lo que escribió ella después en Deseado toda la gente. Fíjense, un párrafo. Esto está en la página 33. A este mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente. Entonces, ¿qué era Jesús? ¿Omnisapiente? ¿Tenía todos los atributos de su naturaleza divina? No. ¿Era omnipotente, omnisapiente? No, era impotente, como todos los niños humanos. Sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Y la próxima cita está en la página 92. Muchos sostienen que era imposible para Dios ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. Porque fíjense, si Jesús era Dios, como dice Santiago, en Santiago 1.13, Dios no puede ser tentado por el mal. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió en naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación, porque tomó naturaleza humana. Entonces es incompatible ser de naturaleza divina y ser finitamente humana. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la naturaleza nuestra. Era hombre como nosotros. La próxima cita de ella dice lo siguiente: las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran de una terrible realidad. Como persona libre fue puesto a prueba, con la libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si eso no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Y la siguiente cita, que está también de Deseado de todos los gentes, dice lo siguiente: cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. ¿En qué? Está hablando en su mente. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Fíjense, ¿cuándo quién? Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado que afectaron la mente, pero también tenía una naturaleza no caída, en el sentido que no tenía ninguna debilidad, era perfecto, era hermoso. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice Elena. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Ahora, ¿qué tomó? Una naturaleza humana degradada, enferma, como nosotros, o sea, como no había en él parecer ni hermosura, como dice Isaías. Pero su mente no estaba contaminada por el pecado. Esa es la diferencia. Entonces, Elena White indica claramente que Jesús no tenía la naturaleza de Adán antes del pecado, sino la nuestra, y eso es claro. ¿Cómo venció Jesús al pecado? No por tener una naturaleza distinta a la nuestra, sino por conocer y confiar en el poder y las promesas de su Padre. En las promesas que, al triunfar sobre el pecado en la carne, Él hizo que también estuvieran disponibles para nosotros. Ese es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Cristo cargó los pecados y las enfermedades de la raza tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Tomó la naturaleza humana y cargó las enfermedades de la raza degenerada. O sea, no tomó una carne con pecado, pero sí una carne debilitada y enferma y degenerada, pero no que tenía pecado. Y la próxima cita ya dice: derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en la naturaleza humana. El poder divino del Salvador estaba oculto, no tenía ningún atributo que
le impidiera ser tentado por el mal. Él venció la naturaleza humana, confiando en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos. Por eso, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque venció la naturaleza humana, con el poder de Dios, confiando en el poder de Dios. Y ese es el privilegio de todos, porque cuando Jesús venció, tomando nuestro lugar, nos dio el derecho de vivir como Él vivía y nacer de Dios, como hijos de Dios. Y la próxima cita dice, ya me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, porque si lo hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. ¿Y qué responde ella? Si Él no hubiese tenido una naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. Entonces, el que piensa que Jesús no tuvo nuestra naturaleza está equivocado, no conoce a Jesús. Si Él no hubiese tenido la naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado como Él es el hombre. Si no le fuese posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino a pelear las batallas como un hombre, en beneficio del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe ser hecho participante de la naturaleza divina. Entonces, ¿podemos seguir las pisadas de Jesús? Claro que sí, si conocemos el verdadero evangelio, ¿sí? Y conocemos el verdadero Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Durante el desarrollo, aparte de esto, durante el desarrollo de la apostasía alfa, para defender sus teorías panteístas, el doctor Kellos introdujo en la Iglesia Adventista la doctrina de la Trinidad, y la definió usando parte de los testimonios de Elena, agregando la tercera persona Trinidad al Dios Padre y al Jesús en el que ellos creían. Muchos pastores se unieron a él en defensa de la doctrina de Trinidad en ese momento y empezaron a decir que la doctrina de Trinidad era lo mismo que encontraban en los testimonios de Elena de White. Ahora, y acá hay un párrafo de las cartas que escribe Kellogg al pastor Butler, que era el presidente de la conferencia en ese tiempo. Entonces él le dice, bueno, díganme en qué estoy equivocado. Entonces yo copié la última parte. Todo lo que puedo llegar a ver que constituye el problema en el templo viviente, el Living Temple, se puede resumir a esta pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no, porque Butler decía que él no creía que fuera una persona, porque él creía lo mismo que Urias Smith, Jaime White. Pero ¿en qué creía Kellogg? Que sí era una persona, había tres personas. Entonces le sigue diciendo, yo supuse que la Biblia afirma esto por la razón de que el pronombre personal él es usado cuando se hace referencia al Espíritu Santo. Y agrega lo siguiente, la hermana White utiliza el pronombre él y ha dicho abundantemente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y termina diciendo, es difícil para mí ver cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Atentamente, John Harding Kellogg. Ahora, esto es lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué pasó? Es importante, y nosotros ya vimos algunas de estas citas. Elena White reconoce que reconoció que se usaban pasajes de sus escritos para defenderse con ellos a la doctrina de la Trinidad, podía hacerse. Podía defenderse a la doctrina de la Trinidad con sus escritos, pero niega que ello hubiera querido dar soporte a esa doctrina, a la que identificó inmediatamente como la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que llevaba a conocer las profundidades de Satanás y era el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Porque dijo, es una falsa doctrina, abiertamente. Y Dios después le mostró que después del alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, el propósito de Satanás era introducir la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y ella dice, temblé por nuestro pueblo, porque la segunda sería peor, pero se basa sobre la primera. Entonces, y en 1901, porque la mandaron a Elena a Australia para que no apoye más a Bacon y Jones, Dios le ordena a Elena White enfrentar la apostasía y, al continuar los dirigentes en apostasía y en rebelión, le indica que, como Israel en Cádiz, esa generación sería dejada en el desierto. Esto lo vimos cuando vimos hace 2 estudios lo que Elena dijo
no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios nos ha enseñado en nuestra historia pasada, porque eso se repetiría en la iglesia adventista. Y también le mostró que, como sucedió con Israel en Sittim, en el tiempo de la última generación abrió una nueva apostasía, la apostasía Omega, debido a la cual muchos no entrarían en su reposo. Entonces, en esta apostasía Omega se volvería a introducir en la iglesia adventista, ¿qué cosa? El Alfa, la doctrina de la Trinidad, y sobre esa doctrina, ahora sí se introduciría la Omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Ahora, ¿se introdujo ya? Sí. Bueno, eso lo vamos a ver en un estudio siguiente cuando veamos esos hechos. Ahora, en 1902, por medio de la instrucción de sus dos principales instituciones, el Sanatorio y la Reverend Herald, Dios amonesta y le hace el último llamado a los apóstatas. Y al continuar en rebeldía, porque no aceptaron lo que había sido definido en el Congreso de la Asociación General de 1901 por los hermanos, en 1903, Dios los deja y le da instrucciones a sus siervos fieles de salir y separarse de Battle Creek. Y luego instruye a los padres a no mandar más a sus hijos a Battle Creek, para que no queden bajo la influencia de espíritus de demonios, espíritus seductores que habitaban en Battle Creek. ¿Por qué? Porque a la conferencia general y a nuestros hermanos que estaban en apostasía les había pasado lo mismo que a las iglesias caídas, habían caído. Pero no había caído la iglesia, había caído la organización que ellos tenían ahí. Y en 1915, finalmente murió Elena White por Satanás, sabiendo que no podía introducir cambios mientras Dios amonestara a su pueblo por medio de Elena, esperó. Y en 1915 murió ella, y como Dios le había anunciado, empezaron a producirse cambios en la iglesia adventista remanente, la separada de la otra. Entonces, ¿qué dice Elena? Os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso, sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada, y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Porque ahí durmió ella. Y dormirían los otros pioneros, o sea, las vírgenes, la primera generación de vírgenes dormiría, literalmente. Y el pueblo adventista, las vírgenes que estarían dormidas, no serían las que salieron en 1844, serían otras vírgenes. Seríamos nosotros. Y esos cambios empiezan de a poco, y en 1931, 4 dirigentes de la Conferencia General definen y publican su propio conjunto de 22 creencias fundamentales, incluyendo la creencia en la Trinidad. O sea, abiertamente ahora ponen la creencia en la Trinidad. Pero fíjense que esto no son las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Las primeras eran las creencias fundamentales ¿de quién? De Jaime Huey y Urias Smith. Y estas son las creencias fundamentales de estos 4 dirigentes. Y empiezan a trabajar, y empiezan a cambiar, y a publicar cosas, y vamos a saltar todo eso, hay mucha información sobre eso, lo que hicieron. Empieza a cambiar los libros donde estaba justamente lo que creía el pueblo adventista, hasta que en 1957, abiertamente, ocurre lo siguiente: establecen un diálogo con las iglesias protestantes caídas. Dios había separado a su pueblo y le había dicho que se mantengan separados. En 1955 establecen ese diálogo, y en 1957, luego de 2 años de diálogo ecuménico con los representantes de estas iglesias caídas, y ese diálogo con 1931 lo establecen 4 dirigentes de la iglesia. Y buscando que las iglesias caídas nos reconozcan como una iglesia cristiana que tiene las mismas creencias que ellas y creen en el mismo Dios, el mismo Jesús y el mismo Evangelio, estos 4 dirigentes de nuestra iglesia publicaron el libro Question on Doctrine, o sea, respuesta a preguntas sobre doctrinas. Y ahí negaron que Jesús haya venido en nuestra carne. O sea, negaron el mensaje de 1888 y negaron todo lo que escribió Elena de White en el deseo de toda la gente. Negaron a Jesús, a lo que el pueblo adventista había llegado a conocer a Jesús. ¿Para qué? Para adoptar como propias las doctrinas de Roma y las iglesias caídas. E indicaron que Jesús estuvo exento de la herencia de los hombres,
que no heredó lo que nosotros heredamos y que tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, que no tenía nuestra carne. En su página 383, el libro Cuodeo, Question of Doctrine, dice: Cristo estuvo exento de las pasiones y poluciones heredadas que corrompen a los ascendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solamente en su conducta externa, sino en su misma naturaleza. Entonces, ¿qué dicen nuestros teólogos? Ahí afirmaron la doctrina de Jezabel, de Roma, que en nuestra naturaleza heredamos pecado. Y dice: Cristo no heredó, tenía otra naturaleza. Entonces, si Cristo no tenía nuestra carne, no es el verdadero Jesús. ¿A quién elevaron? Al anticristo. Esa es la imagen de Satanás. Y en su página 650, como encabezamiento de la sección tercera, compuesta por citas de Ellen White, aparece el título: Tomó la naturaleza impecable de Adán. Cosa que Elena dijo que no, que tomó nuestra naturaleza. Entonces, pero esto es lo que hicieron nuestros dirigentes. ¿Para qué? Para que las iglesias caídas los reconocieran como una iglesia. Ahora, pero eso no alcanzaba, porque le siguieron pidiendo más cosas. Pero esta declaración adoptaron como propio el dogma de Roma y de las iglesias caídas sobre la naturaleza del hombre, y afirmaron que nosotros heredamos la naturaleza que corrompe a los descendientes naturales de Adán, mientras que Cristo tomó otra naturaleza, la naturaleza impecable de Adán, por lo cual este Cristo no es descendiente natural de Adán, este Cristo no es nuestro hermano, pero, tristemente, es el Cristo al que adoran Roma y las iglesias caídas. ¿Para qué hicieron esto? Para amigarse con Roma y las iglesias caídas. Ahora, estos 4 dirigentes, ¿eran adventistas o eran lobos vestidos de oveja? Lo interesante, fíjense lo que pasó. Una de las cosas más asombrosas que podemos observar es el hecho de que los interlocutores de nuestros dirigentes publicaran en su informe que nuestros dirigentes les comentaron que a ellos y a la mayoría de la iglesia les resultaban completamente repugnantes las publicaciones adventistas que presentaban a Cristo con una naturaleza diferente a la de Adán antes de la caída. O sea, les repugnaba el Jesús que tenía nuestra carne, esa palabra usaron. Y dado que Ellen White había escrito que Cristo tomó nuestra naturaleza con todo su pasivo, ellos estaban diciendo que les resultaban completamente repugnantes los testimonios de Ellen White. Y no solo eso, les resultaba completamente repugnante el verdadero Jesús, el que venció al pecado en nuestra carne. Ahora, ¿a quién le puede resultar repugnante eso? A los lobos, porque ese no es el alimento que comen ellos. Ahora, y eso es triste, porque eso salió de la boca de estos 4 pastores adventistas que eran dirigentes de la iglesia. Y es conocido el nombre de ellos. Pero es historia. Pero fíjense, nosotros tenemos que entender qué pasó la historia, tenemos que ver lo que pasó. Porque la palabra profética más segura se tenía que cumplir. O sea, ¿cómo a alguien le puede repugnar el verdadero Jesús, el que es nuestro hermano, el que venció al pecado de nuestra carne? Tiene que haber algo muy raro en su mente. Y el único que levantó la voz en ese tiempo fue el pastor Andreasen, porque él estaba en el tiempo de Ellen White y defendió eso y mandó cartas a las iglesias. Y sufrió las consecuencias de un duro ataque por parte de los dirigentes, que le quitaron las credenciales de pastor y su jubilación, y lo dejaron en la calle, hasta que murió en el año 1962. Y después, tratando de tapar eso, cuando ya había muerto, le volvieron post-morte las credenciales y a su esposa la jubilación. Pero es una vergüenza cómo actuaron. Y en consecuencia, los lobos vestidos de oveja esperaron para avanzar hasta que se aquitaran nuevamente las aguas. Pero hubo muchos cambios y siguieron actuando, de a poco, pero ahora más sigilosamente, porque habían quedado descubiertos. Y algo pasó, vieron que pensaron que estaba todo tranquilo, empezaron a actuar. Y en el año 1978, el pastor Robert Pearson, el entonces presidente de la Conferencia General, se dio cuenta de los planes y los movimientos que estaban haciendo algunos pastores adventistas para lograr la aceptación por parte de las iglesias evangélicas, para que nos reconocieran como iglesia. Y como último recurso, como lo había hecho el pastor Andreasen, tratando de impedir que los que dirigían este movimiento lograran su objetivo y desviaran a la iglesia adventista el rumbo que Dios le había indicado,
escribió una carta pública a todos los miembros de la iglesia, pidiéndoles que no permitan que esto suceda. Y eso fue claro, como podemos ver en los párrafos que copiamos. Como Andreasen, él sabía que se encontraba frente a la omega de las apostasías, la última apostasía que enfrentaría la iglesia adventista, y que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Dicho y hecho, apenas se hicieron de él y nombraron un nuevo presidente, este movimiento logró establecer el credo que solicitaban las iglesias caídas, y Roma a través de ellas, y ellas, incluyendo la iglesia de Roma, empezaron a llamar iglesia hermana a la iglesia adventista. Por supuesto, para los hijos de Dios, no es ningún honor el que las iglesias caídas, las hijas de Babilonia, nos reconozcan como una hermana. Ahora, fíjense lo que publicó el pastor Pearson. No permitan que esto suceda. 15 de octubre de 1978. ¿Y qué dice él? Esta va a ser la última vez que en mi actual función estaré ante los líderes de mi iglesia, vuestra iglesia, nuestra iglesia, y tengo algunas palabras para dejarles. He tomado mis pensamientos del anciano Ralph Neal y de su esposa, donde ellos describen cómo una secta evoluciona en una iglesia. Entonces, entonces empieza a escribir la primera generación. ¿Qué pasa? Los que crean el movimiento son los que tienen, justamente se esfuerzan, quieren buscar la verdad, etc. Después vienen los hijos, y como vieron los padres, ellos también aprendieron, pero vienen los nietos y no conocen, y tienen que enseñarles, y tienen que poner colegios para enseñarles cuál tiene que ser su fe, etcétera, etcétera. Y él cuenta cómo va avanzando, pero vamos derecho a lo que dice. Y en la cuarta generación, ¿no?, porque empieza a establecer instituciones, etcétera, hay mucho más maquinaria. Aumenta el número de administradores, mientras que el número de obreros en el campo disminuye proporcionalmente. ¿Alguna relación con la realidad? Se efectúan grandes concilios de iglesia para definir doctrinas, dice él, porque eso es lo que pasó en todas las iglesias caídas. Son establecidas más escuelas, universidades y seminarios. Estos van al mundo para buscar su acreditación y tienden a volverse secularizados. ¿Hay algún paralelo con nuestra iglesia ahora? Y es increíble. Ahora, nuestras facultades de teología tienen la acreditación de la Iglesia Católica, porque eso fue buscado por los dirigentes de la Iglesia Adventista. Y los dirigentes de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestantes Caídas, certifican y avalan los títulos de teología que da la Iglesia Adventista, diciendo que enseña la misma teología que ellos. Y sigue diciendo, se reexaminan las posiciones y se modernizan los métodos. Se le da atención a la cultura contemporánea, con un interés en las artes, música, arquitectura, literatura. El movimiento trata de volverse relevante para la sociedad contemporánea, envolviéndose en causas populares. Los servicios se vuelven formales. El grupo goza de completa aceptación por parte del mundo. La secta se ha convertido en una iglesia. Entonces, cuando una secta se convierte en iglesia, cuando es aceptada por el mundo, porque se une con el mundo. Y sigue diciendo, hermanos y hermanas, esto jamás debiera acontecer en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué cosa? Que se efectúen grandes concilios de iglesia para definir doctrinas. ¿Para qué? Definir las doctrinas que el mundo acepta y pide. No tenemos que buscar la aceptación de las iglesias caídas. Esto jamás debiera acontecer en la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es una iglesia más, es la iglesia de Dios. No es una iglesia que tiene que pedir la aceptación a otros, es la iglesia de Dios. Pero ustedes son los hombres y mujeres que están sentados en este santuario esta mañana, y donde Dios quiere asegurarse que esto no va a suceder. Y sigue diciendo, ya existen fuerzas sutiles, hermanos y hermanas, que están comenzando a ser agitadas, porque se había dado cuenta de lo que querían hacer. Desafortunadamente existen aquellos en la iglesia que menosprecian la inspiración de la Biblia, que desprecian los primeros 11 capítulos de Génesis, que cuestionan la corta cronología de la tierra, del espíritu de profecía, y que sutilmente, a veces no tan sutilmente, atacan al espíritu de profecía. Existen algunos que apuntan a los reformadores y a los teólogos contemporáneos como fuente y norma para las doctrinas adventistas del séptimo día. Él conocía qué estaban buscando.
que nuestras doctrinas sean similares a las de las otras iglesias. Existen aquellos que supuestamente están cansados con las repetidas frases del adventismo. Existen aquellos que quisieran olvidar las normas de la iglesia que nosotros amamos. De la iglesia que nosotros amamos. Existen aquellos que codician y que cotejan el favor de los evangélicos. Lo dice abiertamente, sin pelos en la lengua. Aquellos que le quitarían el manto a una determinada persona y aquellos que caminarían en el mundo secular y material. Y sigue diciendo, compañeros, líderes, amados hermanos y hermanas, no permitan que esto suceda. No permitan que definan un credo que nos una a esas iglesias. Les hago un llamado sincero esta mañana. No permitan que esto suceda. Apelo a la Universidad de Andrews, al seminario, a la Universidad de Loma Linda. No permitan que esto suceda. ¿Y qué pasó con el seminario de Andrews, Loma Linda, etcétera? No le hicieron caso por estar dirigidos por, justamente ahí están las personas que querían unirse a las otras iglesias. Y sí, termina diciendo, no somos anglicanos del séptimo día, no somos luteranos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Esta es la última iglesia de Dios con el último mensaje de Dios. Y parecía como que este pastor fuera el último pastor adventista. La sierva del Señor nos dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columna de nuestra fe y que habría que comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Esto es lo que dijo Elena. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. ¿Por qué? Porque en vez de ser la iglesia leal a Jehová, sería la iglesia leal ¿a quién? Al Dios de Roma y la iglesia caída. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores del sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, por supuesto. Se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. ¿No? Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. ¿Sí? Ahora, sí, no, hasta seguimos conectados. Simplemente Griselda me dice que a su teléfono le parece llamada finalizada, pero seguimos conectados. Entonces, y termina diciendo el pastor, la iglesia adventista del séptimo día tuvo su alfa, el alfa de las apostasías, hace algunos años atrás. Ustedes y yo somos los líderes que enfrentaremos la omega, que tendrá el mismo origen diabólico y sutil. Su efecto será más devastador que el alfa. Hermanos, les ruego, estudien, conozcan lo que está delante y entonces, con la ayuda de Dios, prepárense y preparen el pueblo para enfrentarlo. Y él vio lo que venía. Venía toda la obra que Dios había dicho que ocurriría en la apostasía. Y como dice Elena de White en el conflicto de los siglos 666, muchos hombres abandonarían su fe en el mensaje del tercer ángel y se unirían con las iglesias caídas. Pero seguirían siendo adventistas. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1980, los lobos vestidos de ovejas lograron que la iglesia adventista diera el primer paso a la apostasía. No lo dio en 1872, ni en 1931, porque la iglesia no había dado ningún paso, eran los dirigentes que hacían esas cosas, tampoco en 1957. Ahora, en 1980 lograron que la iglesia diera ese paso, estableciendo un credo oficial en la iglesia adventista. ¿Cómo lo lograron? Haciendo que en el Congreso de 1980 en Dallas, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, los delegados a la Asamblea General de la Iglesia definieran, votaran y aprobaran el primer conjunto de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, definiendo el fundamento de la fe de los adventistas del Séptimo Día, el credo adventista. ¿Qué sucedió en ese momento? Varias cosas. Primero,
al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente. La asamblea de la iglesia actuó y se puso en rebeldía contra Dios. ¿Por qué quisieron? Esto no lo definieron los dirigentes. Hicieron que lo voten los delegados de la iglesia adventista. No lo definieron 4 dirigentes. Se pusieron de acuerdo, lo prepararon todo, le hicieron una emboscada a los delegados, le dijeron que Dios quería esto y le hicieron votar. Y fue votada. ¿Por quiénes? Por el pueblo adventista, los delegados. Ahora, fue un pecado consciente de ignorancia, claramente de ignorancia. Pero la asamblea de la iglesia actuó y se puso en rebeldía contra Dios, porque actuó en contra de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y la asamblea se autoconstituyó legislativa, asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la iglesia, porque hizo lo mismo que Roma en sus concilios ecuménicos, usurpando una facultad exclusiva de Dios, siguiendo el camino del hombre de pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién definió las 28 creencias fundamentales en tiempo 27? Los delegados a la asamblea de la conferencia general. Votaron y por mayoría se aprobó. Ahora, y de ese modo establecieron como si esa fuera la ley fundamental de la iglesia adventista, porque ahora se dice que adventista es el que cree en lo que lo votó la mayoría en ese congreso. Y se estableció ahí que el voto de la mayoría defina la norma de fe que debe seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y de conciencia sostenidos por la iglesia adventista. Y al hacerlo, de hecho, se vindicó el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, como lo harán las mayorías en la ley dominical. ¿Qué vamos a decir cuando se aprueba una ley dominical? Si internamente en la iglesia adventista se aplica el mismo método. A ver, si hay mayoría, se aprueba. Y esas son las creencias de la iglesia, se dice. ¿Y qué pasa con el que no cree? ¿Qué pasa si se cumple en la iglesia adventista lo que dijo Jesús? Que la mayoría entra por la puerta ancha y pocos buscan y encuentran y entran por la puerta estrecha. Si se hace que todos los adventistas voten, ¿qué va a votar la mayoría? La puerta verdadera es la puerta ancha. ¿Y qué va a estar en las creencias fundamentales de la iglesia adventista? La puerta estrecha, la que por la que pocos van a encontrar, o la puerta ancha por la que muchos van a encontrar. La puerta ancha. ¿No? ¿Por qué? Porque se hizo que el pueblo adventista siguiera el camino de las iglesias caídas. ¿No? Y Dios nos dijo que no lo hiciéramos. Por eso el pueblo adventista en este tiempo está en apostasía, en rebeldía contra Dios. Y ante Dios, lo importante para todos nosotros es entender que ante Dios todas estas decisiones son ilegales, son nulas de nulidad absoluta. No tienen ningún valor. La nulidad es absoluta porque son contrarias a la voluntad de Dios. Y para los hijos de Dios no tienen ningún valor. Y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios. Puede poner lo que quiera en el credo o en las creencias fundamentales, como lo pusieron. Como el pastor Piso decía que no hiciera, pero lo hicieron para quedar bien con las iglesias caídas, para que nos reconocieran como iglesia. Pero lo que está ahí no es una norma para el pueblo de Dios. La única norma de fe sigue siendo la Biblia y la Biblia sola. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo fue que nadie le dio la voz de alarma en ese momento? ¿Cómo nadie se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Dios? Y no pasó nada. ¿Por qué siguió adelante? El pastor Pearson había hablado, pero ¿qué pasó con el resto de los obreros? Todos siguieron ese camino. Entonces nos damos cuenta que en ese tiempo el pueblo adventista ya estaba en la condición laodicense, que sus ojos estaban cerrados y no pudo darse cuenta del significado de lo que estaba haciendo. Lo que sí lo sabían eran los que tenían los ojos abiertos, los lobos vestidos de ovejas. Luego, sin que el pueblo se diera cuenta, uno a uno se empezaron a dar los siguientes pasos de la apostasía, hasta llegar a establecerse que en el voto bautismal, para poder ser bautizados, los nuevos adventistas tienen que confesar su fe en las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista.
y se llegó a negarle el bautismo a los hermanos que tuvieran dudas sobre alguno de sus puntos. Así se empezó a asegurar la unidad de la fe de los nuevos adventistas. Y a partir de ese momento se empezaron a ver los frutos de este cambio en la iglesia adventista, como Dios lo había anunciado en su palabra. Ahora, fíjense estas palabras de Elena en el conflicto de los siglos. Cómo los adventistas no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, conflicto de los siglos, página 433. Dice Elena, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿Qué pasa si nosotros introducimos en nuestra iglesia las doctrinas y tradiciones de Roma? Nos convertimos en su hija. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron. ¿Por qué cayeron? Víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Qué quieren los lobos? Que la iglesia adventista caiga, esa es su misión. ¿Qué quieren? Que nosotros busquemos la amistad de los impíos para unirnos a ellos. Porque esa es la forma ideal de hacer que la iglesia adventista caiga. Ahora, ¿cayó la iglesia adventista por este acto? No, no cayó, de ninguna manera cayó. La que cayó es la Gran Babilonia por haberle dado a beber del vino el furor de su fornicación a la única iglesia que no lo había bebido. Eso es lo que pasó. Y bueno, aquí llegamos hasta aquí, después vamos a ver otras cosas. Hay muchas cosas en el medio que podríamos ver, pero les agrego este anexo con la información que mandó un hermano nuestro, que se la mandó a Gerardo y él me la mandó a mí. Y acá hay un resumen de los cambios en las creencias desde los pioneros a las actuales. Entonces, en 1872, Jaime White y Urias Smith publicaron sus creencias. Y en 1888, hasta ese momento había 25, en 1889, Urias Smith le agregó 3 creencias. ¿Qué pasaba con Jaime White? Ya había muerto. Y el que agregó 3 creencias a ese conjunto fue Urias Smith. Agregó la 14, 15 y 16. Entonces, desde ahí hasta 1929 sobrevivieron esas 29 creencias, pero no eran de la iglesia. ¿Eran de quién? De Jaime White y Urias Smith. Y en 1930 empezaron a ser cambiados. ¿Qué pasó ahí? Fueron 4 dirigentes los que cambiaron esto. La número 1 fue cambiada a la número 2 con la Trinidad. Y ahí se introdujo la Trinidad. Porque estos dirigentes creían en la Trinidad, a la que Dios le había mostrado en White, que era la doctrina que Isabel enseñaba en Teatira, el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la doctrina que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. Número 3 se indica que Jesucristo es el mismo Dios. Esto es lo que entendió nuestro hermano de lo que está ahí, o sea, el mismo Padre. La número 3 fue cambiada a la posición número 1. Además, se agregan las siguientes declaraciones pioneras fueron eliminadas, no pioneras, de Jaime White y Urias Smith fueron eliminadas. La 5, la 6, la 7, la 8, la 11, la 13 y 17. O sea, tomaron eso como antecedente y en base a eso crearon sus propias creencias. 9 creencias y el Padre y el Hijo son 11 de las 22. La otra mitad no fue eliminada, su concepto y significado fue cambiado. Entonces tomaron lo que hicieron Jaime White y Urias Smith
Lo cambiaron, eliminaron algunas e introdujeron principalmente la Trinidad. Y desde ese momento, esas 22 creencias duraron hasta 1980, donde en 1980 el nuevo conjunto de creencias fundamentales fue de 27 creencias. Y ahí lo que hicieron es que lo vote la iglesia, porque lo otro eran cuestiones de los dirigentes. La iglesia de los protestantes, bueno, ustedes creen eso, pero la iglesia no. Los adventistas no creen eso. Es que les decía, para creerles que son una iglesia, tiene que votarlo ¿quién? La mayoría de los adventistas. Entonces los llevaron para que los voten los adventistas. Y lo votaron. Engañaron al pueblo adventista. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, acá están los cambios, fueron eliminadas de la de 1931, la 2 y la 13, y en el 1980 se agregó la 4, 5, 6, 7, 8, etc. Acá están los cambios que hicieron. En la número 1 añadieron conceptos, porque ahí se dice que la fe es la Biblia, pero se agregaron conceptos, algunos extraños. La número 2, que hablaba de la Trinidad, fue dividida en 3 creencias más. Le agregaron 3 más. La tercera, Dios el Padre, después Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, etc. Bueno, estos son los cambios que hubieron. ¿Cómo fueron modificadas? Que nuestro hermano lo registró cambio por cambio. Pero lo importante ¿qué es? Es que ahora tenemos un credo, un conjunto de creencias fundamentales que supuestamente definen la fe del pueblo adventista. Y en 2015, al punto 5, añadieron que el Espíritu Santo es una persona como el Padre y el Hijo. Y añadieron la creencia 11, y por eso tenemos hoy 28 creencias. Y las 11 en adelante fueron desplazadas. Entonces nuestro hermano dice, y así cambiaron toda la estructura y creencias de nuestros pioneros. Yo diría de Jaime Juárez y Urias Smith. Y después de los 4 dirigentes que crearon sus creencias en 1930. Y bueno, el único credo de los adventistas es el votado por todos los adventistas en 1980 y después cambiado para que en vez de 27 fueran 28 creencias fundamentales. Ahora, por supuesto, eso es contrario a lo que Dios indicó que debíamos hacer. Y esa es nuestra historia, esa es la realidad. Entonces, lo que vamos a continuar viendo es lo que pasó de ese momento hasta ahora y qué está pasando justamente en este tiempo. O sea, qué dijo Dios que va a pasar y qué está pasando. No vamos a ver todos los otros detalles. Lo importante es que veamos lo que pasó ahora desde 1980 en adelante. Porque eso tiene que abrir los ojos. Porque toda la profecía, todo lo que Dios dijo, se tenía que cumplir. Y como Dios le mostró en el Juárez, el pueblo adventista cuando se despertara sería aprobado y sellado viendo las abominaciones que se cometen en la iglesia. Y por supuesto son las abominaciones que vienen de Babilonia la Grande, que está en la iglesia adventista. Y específicamente las abominaciones, las más llamativas son las que Dios anunció por medio de Ezequiel en Ezequiel 8, que son las abominaciones que estarían ocurriendo en medio de su pueblo en el tiempo de la última generación, el tiempo pre-sellamiento del pueblo adventista del séptimo día. Bueno,